Sol LeWitt se licenció en Bellas Artes en 1949 por la Universidad de Siracusa, pero fue la ciudad de Nueva York la que le hizo artista. En la Gran Manzana empezó como ilustrador y diseñador gráfico, trabajó en el sector editorial e incluso en un estudio de arquitectura, hitos definitivos para la conformación de su idea del arte, así como su trabajo en el MoMA, donde compartió experiencias con artistas emergentes de la época. En los años 60 participa en sus primeras exposiciones colectivas, de modo que al final de la década escribe y publica las bases de una nueva corriente artística, el arte conceptual. LeWitt es uno de los principales artífices de esta revolución de las artes plásticas. Hoy en día, su obra es parte indispensable de los fondos de los principales museos de arte contemporáneo del mundo. Es un artista clave para entender el arte conceptual y por eso una figura esencial de la historia del arte reciente. I certainly think that he had a very extraordinary role in creating a different thought process in art making. Todos, cuando vemos una obra de teatro o escuchamos un concierto de música clásica, identificamos que existe un autor del texto o de la partitura distinto del actor o del intérprete, ¿cierto? Sin embargo, en las artes plásticas, la autoría siempre fue unida a la ejecución de la pieza, hasta que apareció Sol LeWitt en la segunda mitad del siglo XX. And I think that Sol also felt the same way, that there was an inherent truth to approaching making art from this conceptual practice that said this first idea is indeed where the art lies, and the rest of it is simply getting the task accomplished. En arquitectura, los arquitectos dibujan los edificios, pero no le construyen. Entonces, los artes plásticas, en fin, son los únicos que no tenía este tipo de pensamiento. Y Sol LeWitt entra en la historia del arte por ser el primer artista que ha dicho, ¿por qué tendría que ser yo que hago mi obra? Sol LeWitt es un actor clave en la consolidación del arte conceptual a comienzos de los años 60. Con su precepto de que las ideas pueden ser obras de arte por sí mismas, el autor revolucionó la historia de las artes plásticas. Por primera vez, el artista plástico imprime al proceso creativo una importancia superior a la de la obra acabada. Por fin, se pueden separar el concepto y la ejecución. La obra es la prueba de la idea, un movimiento que dejó una profunda huella en la práctica artística contemporánea. Where does the moment of creation really occur of an artwork? And no matter what the art is, or what the artist is doing, or what the material is, there's still, it's always this first internal mental impulse. Esta disociación, que era, en mi opinión, casi imposible pensar antes de Sol LeWitt, ahora se puede imaginar. Un artista puede perfectamente idear, entre comillas, y no producir. Pero esta libertad que tiene el artista de hoy surge sin dudas de la investigación de Sol LeWitt. And I think it was really his statements that created that moment that opened essentially a crack in the traditions of the time. And other people said, oh, well, if LeWitt can do it, I can start to think about those things as well. I think it continues to grow. I think it gets bigger every year, and he influences artists around the world. They teach classes of his artwork now. 15 jóvenes artistas españoles, cántabros en su mayoría, instalan 17 de los dibujos murales más representativos del autor. Cuentan con la ayuda de 4 supervisores avalados por la organización que perpetúa el trabajo del autor, fallecido en 2007.
Me parecía muy interesante el participar en una obra que se hiciera a partir del trabajo de gente en colectivo y además en la sala de exposiciones de la Fundación Botín. Aparte de energía y ganas de llevarlo a cabo, creo que el factor común que nos denomina es que somos gente muy variada. Yo diría que hay algo muy espiritual en esto, ¿eh? Es decir, ¿qué pasa? Que durante 6 semanas un grupo de seres humanos comparten la fabricación, la producción de una exposición. Es algo muy distinto de venir a poner cuadros en la pared y ya, hecho. Gabriel decía que está bien que haya gente de todo tipo, de diferentes perfiles, ¿no? Y hay un arquitecto, otra gente que está más del mundo del arte con obra, gente más de gestión. I think that we all consider ourselves artists, and we all consider ourselves collaborating with Saul LeWitt. Comienza el montaje de la exposición más ambiciosa dedicada jamás en España a los dibujos murales de Saul LeWitt. Por delante, 6 semanas de trabajo contrarreloj, pero a la vez paciente y minucioso. Cada paso que se da está medido, ¿no? Está muy... se realiza, se hace un paso, ¿no? Y luego se comprueba, se ve que está perfecto y se pasa al siguiente. Con bastante paciencia y mesura, y no dejándote sugestionar por nadie ni tú sugestionar al resto, sino que haya un diálogo y que se puedan contemplar los distintos puntos de vista de todos para llegar a un consenso, que fomente una buena relación también en el trabajo. A mí me gustaba también porque hay una parte de esta creación que es una especie de un mantra, ¿no? Que tú estás ahí dándole con un detalle súper concreto a una cosa durante mucho tiempo y tal. Y este proceso, que es un poquito más artesanal, que muchas cosas se han perdido también en el arte contemporáneo, ¿no? La conceptualidad y no sé qué, parece que va desligado de la parte artesanal, y esto en cambio es conceptual y al mismo tiempo tiene una parte del tiempo que le dedicas ahí y de aprender una técnica que también es muy interesante. Energy, patience, good hands, a good understanding of instruction, the ability to work alone and also to work within a group. La idea también del que se involucra la comunidad local es muy importante, porque así se disemina el trabajo también, el conocimiento del trabajo. Van a compartir esta obra de otra manera, porque la conocen con sus manos, no solamente con su cabeza. Con lo cual a mí me parece que pertenece a esta idea del artista de diseminar y de compartir su trabajo con una mayoría de gente. And they're able to create this incredibly eloquent exhibition that is respectful of Saul's work and presents it in a positive fashion. And it speaks highly of what this community has as a cultural resource. It speaks to the institution, but it also speaks to the general cultural attitude of the artists that are in this part of Spain. And I think that's an extraordinary opportunity for people. Cada obra ha de realizarse siguiendo un conjunto de simples instrucciones lógicas o matemáticas que cualquier persona puede ejecutar. Una partitura que define y atrapa el concepto. Y desde este punto de partida se ha dado cuenta que lo importante sea de formalizar las ideas de la manera más clara y más evidente para que se puedan ejecutar las instrucciones y llevar a cabo las obras. In some instances it's easier because it's more visual, but they're all different. And when you have just writing, just instructions, there's a lot of interpretation that goes on. So they change, and they're sort of alive. They are specific enough and guided enough that there's not really room for misinterpretation.
We don't use right or wrong. We use more like satisfaction. Are you satisfied with this? Of course, there's a wrong way to do it. To take the instructions and change them would be wrong. But if you, in good faith, you interpret the instructions, then it's not wrong. If you imagine, if you think of it in that sense, this is something that existed 40 odd years ago and it's contemporary now. The people who did it then never met the people who did it now. So it's a system that is already has a track record of over close to 50 years, which is extraordinary. Here we have 15 people who have never done wall drawings. They've never worked on this level. So even though he's gone, the artwork continues to get bigger and bigger. Pasados 6 meses, estos murales desaparecerán. La pared volverá a ser blanca. En su naturaleza está que sean borrados para ser instalados de nuevo en algún otro lugar. Es la materialización efímera de la obra de arte, que se libera de su carácter tradicional, de objeto único y de su pedestal. Estamos súper acostumbrados a la obra final, que vale tanto y que la tienes tú o se compra o tal, y está aquí, luego está allá o la tiene una propiedad. Y es chulo pues un poco la parte también efímera de esto, que lo puedes valorar también como esto está aquí ahora, pero mañana igual no. Es complicado de asumir porque mientras estás efectuándolo no piensas en ello, estás dentro del mural y le estás poniendo todo tu cariño y todo tu esfuerzo. Y entonces no piensas demasiado en ello, pero sabes que está al caer. I'm used to it, but I think for some of the people here it'll be difficult to see them disappear. But the nature of the artwork is that it is temporal and it does disappear. This is an exhibition that's in 2015. He passed away in 2007. Everything in this room, this building is contemporary. There's no notion of he's passed or not. It simply exists in its time frame. And I think that is indeed the real issue that he created in the art world and the real context of what people suddenly thought, oh, it doesn't have to be this static, aging art object. It can be always fresh. Hay un templo en Japón que está considerado por los japoneses como uno de los templos más antiguos del país. Este templo está reconstruido cada 25 años. Y la idea es que cada generación conoce este templo a través de construirlo. Esta metáfora a mí me parece muy interesante, que desde un lado es un templo nuevo, nunca tiene más de 25 años, y al mismo tiempo está considerado por los japoneses como uno de los más antiguos del país. Para mí, el trabajo de Sol LeWitt funciona de la misma manera. Aparece y desaparece, está ejecutado por distintas manos, con lo cual siempre evoluciona, siempre está nuevo. And I think that he planted a seed with this thinking of the notion of ephemeral and repetition and the idea that it can be recreated and always new and always fresh. I think that is something that's intrinsic to his practice more than any other artist living or past. Las instrucciones son en ocasiones muy precisas, en otras quedan a la interpretación del artista, como estos 50 puntos aleatorios conectados entre sí formando una malla. No son procesos de mera copia. Cada asistente se impregna así de las ideas de LeWitt. There is an infinite number of variations of every drawing. They're all different. Every time you do them, even though you think they're the same, they're not the same. So it really depends on time, personnel, the wall, the size,
Just the touch is all different. Es increíble porque al final hay muchas manos diferentes y sí que conseguimos unificar, ¿no? O sea, sí que se consigue a través de esas pautas hacer algo como en masa, ¿no? Como quien dice, o sea, siempre va a ser igual, siempre va a acabar igual, pero las manos que lo están realizando son diferentes, es decir, que la exposición que se está haciendo aquí no se ha hecho igual nunca en ningún lado. Estamos en la cuerda floja todo el rato, ¿no? Entre la perfección de ser súper precisos con todo y que sea su método, y luego al final es que, claro, tú eres una persona y yo soy otra, y mi manera de poner la pintura, por mucho que me den instrucciones, va a ser diferente a la fuerza, porque al final nuestra mano es ¿no? Es como una extremidad de nuestro pensamiento, de nuestra manera de hacer. Entonces, y eso es lo chulo, yo creo, también, que el grupo de personas que estamos aquí es diferente del que en su día trabajó pues, en Italia o a saber dónde. This is really this moment. I am standing in this moment. This exact exhibition will never happen again. Sol Lewitt creó 1.200 dibujos murales, cuya ejecución debería hacerse directamente sobre la pared de la sala. De esta manera, el dibujo se hace inherente a la arquitectura del lugar y se adapta a cada espacio. No hay peanas ni marcos, no hay objetos de arte, solo ideas plasmadas. It's immediate. You don't respond to an object, you respond to what you see visually. You don't bring necessarily a history to it. It's not surrounded by a frame, it's just there. Para él, también el nivel de percepción que puede crear del espacio arquitectónico hace parte de la obra. Es decir, no solamente tratamos de mirar a un dibujo o de mirar a una escultura, una estructura, porque no utilizaba el término escultura, pero estructura, crea una sensación de espacio completamente nuevo. It allows for an immediacy and an intimacy that's personal. It's extraordinary personal in that sense that it's this space. It's really, it's happening in this space, and this is how it occurs in this space. Somewhere else it'll be a different experience. Este dibujo jamás había sido instalado antes. Por eso, se fecha en Santander en 2015 y lleva las firmas de los jóvenes artistas que han participado en su primera ejecución. Es una norma del autor, quien siempre creyó en el espíritu colaborativo y democrático de la realización física de su obra. La cosa interesante en el trabajo de Sol Lewitt, que no aparece en el trabajo de muchos artistas que trabajan de esta manera hoy, es que siempre se cita dentro de la exposición el nombre de los artistas que han trabajado sobre la producción de la exposición y siempre también el nombre de los dibujantes que han dibujado el dibujo por primera vez. Es que hay un rastro, hay una voluntad del artista de dar a conocer el proceso mismo. He was in many, many ways one of the most trusting individuals I've ever met in my life, considering that he had an artistic practice that was built on working with other artists to install the work. Many artists are not capable of even letting go of a single thing, and his commitment to the intellectual content of his work was such that he had to trust the individuals that worked with him. There was a generosity of thought always in how he related to the artists that worked with him, and a generosity of spirit towards respecting other people's art. I think that everyone seems alive. They want to. They're so eager to make something bigger than themselves. Sus colaboradores más directos hablan de generosidad, pero también de valentía, la audacia de un genio que llegó donde otros no hubieran sido capaces. He was given an opportunity to show in a gallery setting, but the wall that they gave him was covered with doors and fire alarms and electrical sockets, and most artists would be, oh, I can't. And he simply immediately came up with an idea of these chalk snap lines that connects all the peculiarities of the wall and to celebrate what that peculiarity is. And that's something I think very few artists are ever capable of, is to work with what they have
small wall, big wall, bad wall, good wall, he was able to respond to them and create these extraordinary pieces. And I think that that is something that is really rare with many artists. El escudo de armas, líneas en 4 direcciones. Este es el patrón básico de la creación artística de Sol LeWitt. A partir de esta base, el artista experimenta con múltiples combinaciones, seriaciones y permutaciones para crear un vocabulario infinito. Siempre presente desde el dibujo en grafito de los 60 hasta el acrílico blanco sobre blanco de 2007. El artista jamás dejó de explorar nuevos caminos y evolucionar en su proceso creativo. Códigos de colores y combinaciones infinitas a partir del gris, el azul, el amarillo y el rojo. El lápiz da paso a las aguadas de tinta y su efecto de pintura al fresco. Siempre secuencias y patrones que progresan dando paso a formas geométricas más complejas. Y de repente, lo aleatorio. Una línea irregular repetida por distintas manos hasta crear una montaña. O líneas que dejan de ser rectas y no se tocan. O los arcos, como este dibujo prácticamente inédito que se ve por primera vez en España. Las cuadrículas son parte esencial del lenguaje plástico de Sol LeWitt, así como el trapezoide, que evoluciona a formas isométricas para representar lo tridimensional. Es un personaje muy específico, no solamente un artista, pero también alguien que pretende reflexionar y investigar y luego reflexionar de nuevo y seguir investigando y reflexionando como un científico. A workaholic, which is basically you work because you must. It's an addiction. He didn't stop until his body stopped. La sala de exposiciones de la Fundación Botín en Santander refleja en esta muestra toda la evolución formal y conceptual del artista. Aquí se hacen patentes las bases de su lenguaje, mediante las relaciones que el propio espectador puede establecer entre las obras. Hemos elegido una cantidad de obras que se relacionan entre sí, que dan a ver las bases del idioma del artista. Si, por ejemplo, miramos a un dibujo y luego miramos a un otro, podemos entender cómo ha surgido uno del otro. Y de este momento me parece que hay la emoción del descubrimiento también, es decir, entender algo. No es imposible entender, todo al contrario, es muy fácil entender. Because you can perceive them in this big open space, you have a much different relationship to walking into a sort of more standard gallery walled room where it's one drawing here, then there's another wall, and then it's always a closed experience. And in this situation, it's a very open experience where the viewer can make relationships with their own eyesight and make decisions on how their eyes are drawn to different things in the room. Sol LeWitt 17 Wall Drawings 1970-2015 reafirma el compromiso de la Fundación Botín con la investigación sobre el dibujo y pone de nuevo el foco en la exploración del proceso creativo, un aspecto clave en los programas de formación de la institución como las becas de artes plásticas o los talleres de Villa Iris dirigidos por artistas internacionales. Aquí es cuestión en su simplicidad, pues de dejarte perder por los colores, por qué esta línea va por aquí, por qué va para allá, y de una manera abstracta pues dejarte llevar, ¿no? Que ya que tiene este tamaño tan grande, esta monumentalidad, ¿no? Pues que te inunde. Al final un amarillo gigante te crea sensaciones a la fuerza, es imposible que no te transmita nada, ¿no? El espectador se va a hacer parte de la pieza. Y en general creo que hay mucho descubrimiento también, porque las piezas de lejos se ven de una manera, pero cuando te vas acercando es cuando te das cuenta, anda, pero si está hecho con lápiz.
wow, y es cuando empiezas a descubrir, ¿y esto se ha hecho todo a línea de lápiz? ¿No? Es como muy de descubrir. In order to see it, you also have to take time. So for someone to come in and look at the drawings, they have to spend some time just watching and looking, because it's so, you can see all the hands, all the different hands involved. De nuevo volvemos a que lo importante es el proceso, más que la obra, ¿no? Entonces la obra en sí lo único que te va a desvelar es el chip este que te puedes dar tú para intentar descubrir cómo se ha hecho.